En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Misteriosamente se perpetúa en el altar el sacrificio de la cruz. Incruentamente, pero verdaderamente, Monseñor Lefebvre recordaba esta verdad diciendo: este sacrificio del Calvario se convierte en nuestros altares en el sacrificio de la misa, y en cierto modo, decía él, se puede afirmar que solo hay un sacrificio, un sacerdote, una víctima, y que en el sacrificio de la cruz se realizó una oblación con todo el pueblo fiel. No hay dos sacrificios de la cruz, y Dios quiso que este sacerdocio, este sacrificio, esta víctima, esta oblación de Cristo y todos sus miembros se continúen para que los méritos adquiridos por su Hijo se apliquen a las almas. Y si, como dijimos, es el mismo sacrificio del Calvario, de algún modo en la Santa Misa deben estar presentes los mismos actores que lo estuvieron en el Calvario. De algún modo se repiten también los mismos hechos y Cristo reitera las mismas palabras que pronunció desde la cruz. Y estas palabras podemos decir que constituyen también las distintas partes de la Santa Misa. Dijimos que si el Confiteor correspondía a las primeras palabras que pronunció Cristo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Sus segundas palabras fueron: este día estarás conmigo en el paraíso. Y es el ofertorio, el comienzo del sacrificio de la misa. En el ofertorio, Cristo se ofrece él mismo a Dios Padre como víctima, pero para recordarnos que no se ofrece solo, une a su oblación el alma del ladrón que se encontraba a su derecha. Conviene entonces recordar lo que dicen los evangelios, escritos históricos y revelados. De su lectura sabemos que quienes buscaron su crucifixión para hacerlo más afrentoso, lograron que fuera crucificado entre los dos ladrones, uno a la diestra y otro a su izquierda. Y sin quererlo, quizás sin saberlo, cumplían así una de las profecías de Isaías, que había dicho que Cristo sería contado entre los malvados. Cum celeritatis reputatus es, dice Isaías. Y San Mateo nos dice que ambos ladrones le insultaban y blasfemaban. Y otro evangelista, San Lucas, nos narra que después de este primer momento, uno de ellos se convierte. La tradición le da el nombre de Dimas. Como un carbón arrojado al fuego, se transforma en algo brillante y encendido. Así, el alma negra por el pecado de este ladrón, al ver la humildad y la dignidad del Salvador, padeciendo el mismo suplicio que ellos con admirable paciencia, y oír su magnánima oración, pidiendo a Dios Padre el perdón para sus verdugos. Otra profecía que se cumplía en él. Isaías mismo dice
rogó por los transgresores, pro transgresoribus rogavit. Dimas, decimos, viendo todo esto, oyendo estas palabras de perdón, lleno de compunción, se encendió en la caridad infinita hacia el Redentor, mientras su compañero de aventuras, Gestas, como dicen se llamaba, el ladrón de la izquierda, blasfemaba, diciendo, haciendo burla, si eres de verdad el Cristo, sálvate y sálvanos. Dimas, en cambio, arrepentido, le reprochaba a su compañero, reconociendo la justicia del castigo que ellos sufrían, pero reconocía también la inocencia, la divinidad, la realeza de Cristo. Dimas reprocha a su compañero, ni aun tú temes a Dios, estando como estás, en el mismo suplicio. Nosotros, en verdad, estamos en él justamente, pues pagamos la pena merecida por nuestros delitos, pero éste ningún mal ha hecho. Y dirigiéndose entonces a nuestro Señor, le hace un pedido, no de ocupar un lugar entre los grandes y poderosos, o tan siquiera de ver mitigados sus dolores. Solo le pide no ser olvidado. Acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Y Cristo inmediatamente recompensa las buenas acciones, recompensa en Dimas la aceptación de sus sufrimientos y su fe. ¿Cómo podía el Redentor, precisamente en el momento que redimía a toda la humanidad, cómo podía desoír el pedido de este hombre que en el medio de sus sufrimientos le reconocía como el Salvador? Y así Cristo encontraba en esta alma los primeros frutos de sus propios sufrimientos. Cristo había guardado silencio frente a los acusadores inicuos y aún frente a su cobarde juez. Pero en este momento rompe ese silencio para mostrarse como lo que Él es, director de las almas, conductor de ellas, y responde a la petición de Dimas, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son las segundas palabras de Cristo que están realizadas en el ofertorio. Hoy podemos decir que Cristo advierte a Dimas, has hecho tu primera y tu última plegaria. Hoy estarás pues conmigo. Donde estoy yo, está el paraíso. Está el reino de la bienaventuranza. Dejando de lado el caso de la Santísima Virgen, cuya participación y ofrenda junto a su Hijo en la pasión es del todo singular y por encima de toda criatura, podemos pensar que con estas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso, nuestro Señor, que se ofrecía Él mismo a su Padre como la gran hostia pura, inmaculada, une a sí mismo en la patena de la cruz la primera pequeña hostia ofrecida en la misa, la hostia de este ladrón arrepentido, una rama que por la fuerza de la gracia de Cristo es arrancada del infierno, una espiga arrebatada de las manos del segador para transformarla en trigo molido en el molino de la crucifixión, convertido así en pan eucarístico. Nuestro Señor no sufre solo en la cruz, sufre también con nosotros,
por nosotros y nosotros debemos sufrir con Él y ofrecernos con Él en la Santa Misa para alcanzar la vida eterna. Es para enseñarnos esto que Cristo une a su sacrificio el sacrificio del ladrón, del buen ladrón. Es lo mismo que San Pablo quiso expresar al decir que debemos completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Dice San Pablo a los Colosenses: completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Y Santo Tomás, explicando estas palabras, esta frase un poco enigmática de San Pablo, dice: no es que a la pasión de Cristo le faltara algo y no fuera suficiente para la redención, porque la sangre de Cristo es suficiente para la redención, no de un mundo, ni de 1000 mundos. El sentido verdadero, nos advierte el doctor Angélico, es que siendo Cristo y su Iglesia una persona mística, nuestro Señor, la cabeza, y los santos, los justos, su cuerpo, sus miembros, debemos completar en nosotros, añadiendo, por decir así, nuestro granito de arena, sufriendo en nuestra carne para merecer lo que Cristo mereció. Cristo, hombre, sufre en la cruz y sufrió allí todo lo que le permitía, todo lo que era posible a la naturaleza humana asumida por el Verbo. Pero falta que sufra para nuestra propia perfección en su cuerpo místico, en sus miembros. Él es la cabeza, nosotros sus miembros. Todos los días de la historia de la humanidad, y cada uno de nosotros somos ladrones que debemos hacernos buenos, porque con nuestro pecado robamos a Dios la gloria y la obediencia que le es debida, como que Él es nuestro Creador y Redentor. Todos los días decimos: todavía no hemos reconocido nuestros pecados y rogado para que Cristo se acuerde de nosotros. Cristo resucitado y en el cielo ya no puede sufrir en su naturaleza humana, pero sí puede sufrir en nuestras propias naturalezas. Espera que nosotros hagamos lo que el buen ladrón: arrepentirnos, incorporarnos a Él en la cruz, para que al compartir con Él la crucifixión tengamos también nuestra propia parte en su resurrección. Participando en su cruz, podremos participar de su gloria. Así como nuestro Señor escogió aquel día a Dimas para hacer esta primera pequeña hostia del sacrificio, Él cada día nos elige a todos y a cada uno de nosotros para hacer pequeñas hostias e unirnos a Él en la patena del altar. Estamos, sin duda, presentes así en todas y cada una de las misas, bajo la apariencia de ese pan y de ese vino que se ofrece en el ofertorio. Ese pan y ese vino son símbolo de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, de toda nuestra vida. En el pan, junto al sacerdote, debemos estar también nosotros mismos, porque somos los hijos pródigos, que con corazón contrito y humillado debemos ser transformados, como la hostia lo va a ser en Cristo mismo. Y en el vino estamos allí, en esa gota de agua que el sacerdote pone en el cáliz donde ya ha colocado el vino. Este
agregado de un poco de agua, dice Santo Tomás, significa precisamente nuestra unión a Cristo y el perdón de nuestros pecados que se verifica por la pasión de Cristo, renovada en el altar. Dice también otro santo, San Cirilo, que por esa gota que nos representa, uniéndonos a Cristo, representado en el vino y ofrecido con Él en el cáliz, unimos nuestra miseria, nuestra debilidad, figuradas precisamente en la escasa cantidad de agua que el sacerdote coloca, que no tiene ni fuerza ni sabor y que está absorbida en la abundante y omnipotente virtud de Cristo, indicadas por el símbolo de un vino generoso, y que así como Él ha participado de la carne y de la sangre tomando nuestra naturaleza, nosotros participamos así de su divinidad, de tal manera que transformados en ella no somos nosotros los que vivimos, sino Jesucristo que vive en nosotros, como enseña San Pablo. Y nuestro fundador, comentando también esta unión del vino con unas gotas de agua, decía: la deificación mentirosa con que el demonio engañó a Eva, seréis como dioses, nos vuelve a hacer propuesta, esta vez por Dios mismo, no solo como algo que podemos pretender legítimamente, sino también como un fin que debemos alcanzar. Por Jesucristo, decía Monseñor, Dios nos ha concedido las preciosas y sublimes promesas para hacernos con ellas partícipes de la naturaleza divina y por la cual nos hacemos realmente hijos de Dios, elevándonos por encima de nuestra condición de simples criaturas. Y no es otra cosa lo que reza el sacerdote al mezclar el agua y el vino. El sacerdote en ese momento dice esta oración: haznos participar por el misterio de esta agua y vino de la divinidad de aquel que se dignó hacerse participante de nuestra humanidad. Así podemos comprender entonces que no podemos ser espectadores pasivos de lo que sucede en el altar durante la misa, como quien asiste pasivamente a una representación teatral. Nuestro papel en la Santa Misa debe ser activo. Somos verdaderos actores que en cada misa nos coofrecemos con la única y verdadera víctima. Si alguna imagen pudiera describir adecuadamente nuestra intervención en este drama del Calvario que se realiza en los altares de nuestras iglesias, podría ser esta: delante de nosotros, en el Calvario de esta tierra, hay una gran cruz y en ella extendida una gran hostia que es Cristo. Y a su alrededor, como estaban en el Calvario, las cruces de los ladrones, en cada momento, en cada lugar de este mundo, están nuestras pequeñas cruces en las que nosotros, como pequeñas hostias, debemos ser ofrecidas, como fue Dimas. Cuando nuestro Señor sube a su cruz en la misa de cada día, nosotros debemos ir a nuestras pequeñas cruces cotidianas y ofrecernos con Él en oblación agradable a Dios Padre. De ese modo estamos cumpliendo el mandato de Cristo: el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Al hacerlo, nada hacemos que Él no hubiera realizado primero. Y tampoco podemos excusarnos diciendo que no somos nada, que somos indignos, porque también lo fue el buen ladrón.
Y Cristo nos enseñó en Dimas que eso mismo que hizo el buen ladrón espera de nosotros. Precisamente la ofrenda de Dimas fue aceptada porque hubo en él dos condiciones, dos actitudes que son las que debemos tener siempre nosotros. Fue penitente y tuvo la fe, era creyente. Reconoció merecer el castigo que estaba sufriendo y tuvo fe en aquel que los hombres rechazaban. Lo reconoció como verdadero rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esas son las condiciones para convertirnos en hostias agradables a Dios Padre. Debemos unirnos a Cristo en el sacrificio por la penitencia y por la fe. Si no hicieres penitencia, todos moriréis. Reconocer nuestros pecados, aceptar sufrir como castigo de ellos todo lo que Dios permita. Necesitamos en esta vida hacer sacrificios, hacer penitencias. Algunos no sabemos lo perversos e ingratos que somos con Dios por nuestros pecados. Si lo supiéramos, no nos quejaríamos de las penas, los golpes, las pruebas de esta vida. Nuestras conciencias muchas veces son como cuartos oscuros que están privados de la luz durante mucho tiempo. Y si Dios corriera la cortina que impide a la luz vernos como somos, veríamos que donde creíamos que había limpieza, hay un polvo espeso que lo cubre todo por completo. Algunas conciencias viven también tapadas con excusas como las del fariseo. No soy como los demás hombres. O como Gestas, el ladrón de la izquierda, que se niega a hacer penitencia, se niega a ver la necesaria relación de justicia entre nuestros pecados y el sacrificio, entre nuestra rebeldía y la cruz. Mientras más, en cambio, nos veamos como realmente somos, más diremos, como el buen ladrón, merezco esta cruz, este dolor, estas incomodidades, estas enfermedades. Mientras más penitentes seamos, menos ansiosos estaremos de buscar comodidades, placeres, escapar de las cruces de cada día. El buen ladrón precisamente no buscaba ni pidió ser bajado de la cruz, sino ser perdonado. Las cruces, podemos decir, son algo inherente a nuestra naturaleza humana después del pecado original. Y la segunda condición para convertirnos en hostia es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El buen ladrón leyó el cartel que pendía sobre la cabeza de nuestro Señor, Rex, Rey. Un rey un poco extraño para los ojos humanos. Un rey que en lugar de corona de oro tenía un casco de espinas. Un rey que en que la púrpura de su capa era su propia sangre. Un rey que como trono tenía el madero de la cruz y como cortesanos, verdugos que se mofaban de él. Un rey que en lugar de ser coronado era crucificado. Sin embargo, la fe le permitió a Dimas ver debajo de toda esa escoria lo que relucía: la verdad, el oro de la redención, la verdadera realeza de la divinidad encarnada. Tenía fe en el reino más allá de la cruz,
comprendiendo que los sufrimientos de este mundo son el verdadero pasaporte para la bienaventuranza eterna, el justo precio por nuestros pecados. Su fe era como la fe de esos 3 jóvenes en la hoguera a quienes Nabucodonosor ordenó adorar la estatua de oro. La respuesta de estos jóvenes fue: el Dios que adoramos puede salvarnos de la hoguera y librarnos de tus manos, pero si no quiere, no por eso adoraremos tu estatua de oro. No pidieron a Dios que los salvara del fuego, aunque sabían que podía hacerlo. Se abandonaron a sus manos y, como Job, tuvieron confianza en él. También de ese mismo modo obró el buen ladrón, y así debemos hacer nosotros en las cruces de cada día. Dios, por cierto, omnipotente, puede librarnos de todas y cada una de ellas, pero ni el buen ladrón pidió ser bajado de su cruz, ni Cristo, pudiendo hacerlo, también bajó de la suya. Esa es la puerta por la que Cristo pasó y por la que debemos pasar todos nosotros. No hay otra forma de alcanzar la gloria de la resurrección si no es por la penitencia, por la aceptación de las cruces de cada día, asumiéndolas, llevándolas con espíritu de fe. Que Nuestra Señora Corredentora, patrona, dueña de este seminario de nuestras almas, nos obtenga de su Hijo las gracias que concedió a Dimas, la docilidad necesaria para oír sus palabras, la fortaleza para sobrellevar las cruces de la vida en reparación de nuestros pecados y medio de completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Que así sea. Ave María Purísima. Veamos.